Hola, buenos días. Bienvenidos al seminario de curvas de retención de humedad de la zona no saturada. Es un seminario online introductorio de curvas de retención. En las próximas semanas y meses tenemos previsto organizar otros seminarios en la FERREG. Y solo decir que este es un seminario introductorio y para conocer qué aplicaciones puede tener una curva de retención. Me presento, yo soy Mireia Fontanet, hidrogeóloga, trabajo en la FERREG y aquí tenéis mi mail de contacto para si queréis contactar conmigo o tenéis al respecto alguna cosa. Este seminario ha sido organizado por la FERREG y nosotros somos distribuidores de UMS y de Kagon Devices. Aquí tenéis las dos direcciones web. Y estas dos empresas han desarrollado unos sistemas para obtener las curvas de retención de humedad. Lo que hemos hecho en la FERREG es que hemos utilizado sistemas para realizar unos ensayos y hemos obtenido unas curvas de retención de alta resolución y repetibilidad. Y con estas curvas hemos buscado aplicaciones reales para estas curvas. Vamos a empezar y antes de todo vamos a nombrar los puntos que vamos a tratar en este seminario. Primero de todo vamos a hacer una pequeña introducción de lo que es la curva de retención, su definición, puntos importantes, características. Después vamos a nombrar los métodos para obtener esta curva de retención y finalmente la parte más importante de este seminario, que aplicaciones podemos tener ante una curva de retención. Si pasamos a la introducción, antes que todo tenemos que definir qué es una curva de retención de humedad. Define como la evolución de la cantidad de agua retenida en un suelo expresada como unidades de masa o volumen con su potencial. Entonces, antes de todo, si queremos caracterizar un terreno, tenemos que obtener la curva de retención de humedad, ya que es básica para caracterizar un suelo. Y cada suelo tiene su curva de retención de humedad. Entonces, ¿qué condiciona la morfología de una curva de retención? Pues lo condiciona la textura, estructura y el contenido en materia orgánica. Aquí tenemos la curva de retención y tenemos, por ejemplo, por un potencial dado, podemos ver que por una textura arenosa, el contenido en agua es distinto que en una textura de una arcilla, por ejemplo. Vemos que en una arcilla, por su estructura y textura, tiene más capacidad de retención de agua, de humedad, que en una arena. Como ya he dicho, la curva de retención es la evolución del contenido en agua con la succión. Entonces, el contenido en agua se puede expresar con la gravimetría o con el contenido volumétrico en agua. La gravimetría es la masa del agua dividido por la masa del suelo seco y el contenido volumétrico en agua es el volumen de agua dividido el volumen total de suelo. Y la relación entre la gravimetría y el contenido volumétrico es la densidad aparente. Por lo que hace a la succión o potencial, digo succión o potencial en función de la persona que hable, a lo mejor os utiliza la palabra succión o la palabra potencial. Es lo mismo y que tiene el mismo significado. Se define como la energía necesaria para separar una unidad de peso, masa o volumen, de agua de matriz del suelo como si fuera agua libre. Las unidades más utilizadas son de presión, son hectopascales, kilopascales, megapascales y los PF. Los PF, para gente que no conozca estas unidades, es
es una unidad logarítmica que es el logaritmo de la columna de agua en centímetros. Decir que si no se expresa lo contrario, la succión o potencial se expresa en valores negativos. Comentar que si tenéis algunas dudas de unidades o alguna duda, en la PR tenemos un folleto para convertir las unidades que os podemos mandar por mail, y para los más modernos existe una aplicación de smartphone para convertir las unidades de potencial. Os la podéis descargar gratuitamente. Y vamos a comentar los puntos característicos de la curva de retención. En el suelo existe la parte sólida, que es fija, estable, y la parte líquida y la parte gasosa. Estas dos partes sí que son variables y varían en su proporción. Entonces, si partimos de un terreno que está saturado en agua, empezaremos que hay una parte sólida y todos los poros del terreno están llenos de agua. Entonces, en este punto empezamos nuestra curva de retención. En este punto nos encontramos en el contenido saturado en agua. A partir de este punto nos va a variar el potencial, pero no nos va a variar el contenido en agua hasta que el aire entra en los poros del suelo. En este punto hemos llegado al potencial de entrada de aire. Cuando se llega en este punto, el terreno empieza a drenar agua y entonces el contenido en agua disminuye y la succión aumenta, hasta que llegamos a capacidad de campo que el terreno deja de drenar agua. Si secamos más el terreno, llegaremos al punto de marchitez permanente, que es el grado de humedad que rodea la zona radicular, tal que la succión de las raíces es menor que la de la retención por el terreno. Entonces, superado este punto, las plantas se marchitan tal y como dice el nombre. Y si aún secamos más el terreno, llegamos al contenido residual, que normalmente en los modelos de ajuste, este contenido residual es 0. Estos serían los puntos, los 5 puntos importantes que pasa una curva, que tiene una curva de retención, y que estos puntos condicionan la morfología de la curva. Una parte muy importante también son los estados de energía que tiene el agua a lo largo de la curva de retención. Entonces tenemos el agua gravimétrica, capilar y microscópica. He puesto aquí unos intervalos de succión que son aproximados en función de la textura del suelo. Van a ser unos u otros, pero aproximadamente los intervalos de succión. El agua gravimétrica no es retenida por el suelo y va a ser agua que va a ser drenada. Después el agua ocupa los microporos y parte de ella es absorbible por las plantas. Y finalmente el agua higroscópica solo recubre las partículas del suelo, no tiene movimiento y no es absorbible por las plantas. Entonces, estos tres estados de energía son muy importantes cuando queremos darle una aplicación concreta a nuestra curva de retención. Ya veremos por qué, vamos a ver ejemplos. Y si trasladamos todos los puntos importantes de la curva y los 3 estados energéticos que puede tener, el resultado es este. Tenemos unos puntos experimentales obtenidos con unos sistemas que ahora vamos a describir. Los puntos experimentales han sido ajustados con el métrica más un intervalo de ecuación. Y iniciamos la curva en el contenido volumétrico saturado en agua. Entonces, aumenta la succión, pero no varía el contenido en agua.
Entonces llegamos al potencial y a partir de este punto sí que varía el contenido en agua y aumenta la succión. Pasamos por capacidad de campo, punto de marchitez permanente y llegamos al contenido residual. Vale, hemos hecho la pequeña introducción para poner las bases de este seminario y vamos a ver los métodos que UMS han desarrollado para obtener la curva de retención de humedad, que son los sistemas que nosotros en la FR hemos utilizado para obtener estas curvas. Antes de todo hay que decir, pero, que no existe un sistema para obtener una curva de retención entera. Tenemos dos opciones. O obtenemos la curva de retención, solo una parte de la curva de retención, o obtener toda una curva de retención con todos los rangos de succión. Tendremos que combinar estos métodos, estos sistemas, porque cada uno de estos sistemas tiene un tipo de actuación. Entonces tenemos el tensiómetro T5 y el Hypro, que es un sistema de UMS, y el WP4C y el BSA, que son dos sistemas de Kagón. Si trasladamos en los rangos de actuación, los intervalos de actuación en un gráfico, vemos a la izquierda tenemos una escala de succión que empieza en 0 kilopascales, que vendría a ser el estado de saturación, y aumenta, y la succión aumenta, entonces vamos a rangos más secos. Y vemos que por la parte húmeda de la curva en succiones tenemos el tensiómetro T5 y el Hyprop. Y para potenciales más secos tenemos el BSA y el WP4C. Cuando digo y rangos secos o parte húmeda de la curva y parte húmeda seca de la curva, no quiero decir que cuando se llega a un punto ya estamos a la parte seca o a la parte húmeda. Es solo para aclarar que el Hyprop y el T5, por ejemplo, es para medir los rangos iniciales de succión. Y el BSA y el WP4 pues sirven para medir la parte final de la curva. Vamos a empezar a presentar los sistemas. Vamos a empezar por el Hyprop y solo decir que en este seminario se va a hacer una pequeña introducción de los 4 sistemas. En los próximos seminarios sí que vamos a profundizar un poco más de cómo se realizan los ensayos, cómo se tienen que tratar las muestras de los datos. En este seminario es una pequeña introducción de los sistemas. Vamos a empezar con el Hyprop, que es el método evaporimétrico, y nos genera, los datos que nos da es que nos da la curva de retención, la curva de conductividad hidráulica no saturada, la densidad aparente y la porosidad. La muestra que se utiliza para realizar el ensayo es inalterada. Los ensayos normalmente tienen una duración de 3 a 5 días. Esto varía en función de la muestra y de las condiciones ambientales de nuestro laboratorio, ya que es un sistema para utilizarlo en el laboratorio. Y lo dicho, el rango de medida es el rango inicial de la curva, el rango húmedo, de 0 a 85 kilopascales. Entonces, ¿cómo funciona? El Hyprop está compuesto por 2 mini tensiómetros, que cada mini tensiómetro tiene un transductor de presión. Y este bloque se coloca encima de una balanza. Entonces nosotros vamos al campo, cogemos nuestra muestra inalterada con un anillo y saturamos esta muestra. Una vez está saturada se coloca encima de tensiómetros y colocamos todo este sistema en el laboratorio. Lo que pasa es que el agua de la muestra se empieza a evaporar y el diferencial potencial es detectado por los 2 mini tensiómetros.
Cada tensiómetro mide su potencial en una altura distinta de la muestra. Lo que hace es hacer una media del potencial. Está el potencial medio en el centro de la muestra. Y al mismo tiempo, como que tenemos el high por encima de una balanza, nos da el peso en aquel momento. Con estos datos se puede construir una curva de retención. Aquí vemos los datos que podemos obtener con el Hyprop y tenemos por un lado la curva de retención y aquí tendríamos representados todos los puntos experimentales y se podría observar el de saturación inicial y el potencial de entrada de aire. Y por otro lado tendríamos la curva de conductividad hidráulica no saturada en función de la o en función del contenido volumétrico en agua. Tenemos las dos opciones. Comentar solo que estas dos curvas de conductividad hidráulica no saturada pueden ser completadas, que ya lo presentaremos en otros seminarios, y nos da la conductividad saturada de la muestra. El siguiente sistema es el tensiómetro T5. Es un tensiómetro de laboratorio y su funcionamiento es igual que los dos mini tensiómetros del Hyprop. Puede ser instalado en cualquier orientación y posición. Entonces tenemos dos tipos de tensiómetro. Puedes tener el tensiómetro T5, que tiene un rango de utilización de 0 a 85 kilopascales, y el T5X, que extiende el rango hasta 200 kilopascales. La diferencia entre uno y otro es que la cerámica T5X los poros son más pequeños y esto permite extender el rango de lectura hasta 200 kilopascales. Los datos que nos provee, pues son estos datos, son los cuadros de color rojo y son las medidas puntuales de potencial de la muestra. En el caso de construir una curva de retención tenemos que tener la gravimetría por otro lado, porque no tenemos una balanza debajo del T5 midiendo la gravimetría. Y ahora pasamos a los sistemas en la parte más seca de la curva. Empezamos por el WP4C, que utiliza el método de presión de vapor y punto de rocío. Las medidas que nos da es la potencial mátrico y osmótico, la suma de los dos. La muestra es alterada, la muestra para prepararla está tamizada a 2 milímetros de diámetro. Y el rango de lectura, ya veáis que hemos pasado a megapascales desde 0,1 megapascales a 300 megapascales. El funcionamiento del WP4 es una medida de temperaturas. Entonces, aquí tenemos una sección de la cámara del WP4C y tenemos la muestra, un ventilador, un espejo, un sensor óptico y un sensor de infrarrojos. Cuando queremos realizar una medida, con el WP4 introducimos la muestra dentro de la cámara y la cerramos. En ese momento el ventilador empieza a girar y lo que hace es que la humedad relativa de la muestra del interior de la cámara, del aire, pues las dos humedades relativas se equilibran. Si están equilibradas, se produce el punto de rocío en el espejo. Y este punto, el sensor óptico mide a qué temperatura se ha producido este punto. Y el sensor de infrarrojos mide a qué temperatura se encuentra la muestra en este punto también. Esta medida de temperaturas nos permite conocer el potencial de la muestra. Y aquí tenemos una representación de una curva de retención obtenida con el WP4. Claro, como que el WP4 nos da el potencial puntual de una muestra. Si queremos obtener una curva de retención
con el WP4 tenemos que preparar una batería de muestras de como mínimo 12, por ejemplo. Cada muestra va a estar humectada en distinto grado y va a ser medida con el WP4. Por un lado tendríamos el potencial y por otro lado tendríamos que la gravimetría pues secando la muestra con una estufa. Con esto se puede construir la curva de retención. Y finalmente presentar el BSA, que utiliza el mismo método que el WP4. ¿sí? Y es un sistema que es la parte más seca de la curva y esta es la parte donde el estado energético del agua ya es el higroscópico y es de 10 megapascales a 475 megapascales. Humecta y se de forma automática. Con el WP4C nosotros tenemos que humectar la muestra y el BSA lo hace automáticamente. Si vemos una sección de la cámara de medida, vemos que es igual que el WP4C, lo único que hay dos entradas, una entrada de aire seco y otra entrada de aire húmedo, y debajo de ella hay una báscula de precisión. El funcionamiento es igual que el WP4. Entonces hay dos métodos de medida, el método dinámico y el método. El método dinámico consiste en que introducimos la muestra y pasa aire seco o húmedo en función en el momento del ensayo que nos encontramos, y para el flujo, y el BSA hace una medida de actividad de agua, potencial y gravimetría. Esto es el método dinámico. Y el método estático consiste en que dentro de la cámara está controlada y cuando se produce un cambio en el peso en la muestra se hace una medida de actividad de agua, potencial y peso. Vemos los datos que nos pueden dar los dos métodos. Vemos arriba de la pantalla los datos que nos da el método dinámico. Y vemos la gravimetría en X y el potencial con peces en Y. Vemos que primero la muestra se humecta y después el ciclo en que se seca la muestra. La ventaja de este método de medida es que podemos ver si nuestra muestra tiene mucha o poca histéresis. Y la otra opción es el método estático, que vemos como los escalones. Se produce un cambio en el peso, que es cuando se realiza una medida. Si trasladamos los cuatro sistemas a una curva de retención, es a los rangos de utilización de un sistema y del otro. Y es para poner el rango húmedo y el rango seco. Seco el WP4C y el BSA, y el húmedo el HYPROP y el T5. Pero repito, no hay un punto en que se divide la muestra entre húmedo y seco. Es un cambio progresivo de humedad. Todos estos sistemas lo que nos proporcionan son puntos experimentales para obtener la curva. Una vez tenemos estos puntos experimentales, hay que ajustar todos los puntos a lo matemático para dar continuidad a la curva. Esto nosotros lo hacemos con el programa HYPROP-Fit, que es de descarga gratuita en las páginas de Decagon y UMS. Y lo que nos hace el HYPROP-Fit es que nos trata los datos, nos lo grafica y podemos ajustar toda la curva a un total de 7 modelos matemáticos. Y lo más importante es que podemos obtener los parámetros de ajuste de la curva. Si nosotros queremos introducir nuestra curva a un programa de modelización para simular una situación concreta, el programa nos va a pedir los parámetros de ajuste de esta curva. Entonces el HYPROP-Fit nos los da estos parámetros de ajuste. Y ahora vamos a la parte de aplicaciones, que vamos a ver
los campos de aplicación que le podemos dar a una curva de retención y vamos a nombrar varios ejemplos de aplicación. Hay muchísimas más aplicaciones que no voy a decir, pero solo vamos a nombrar algunas. Y después vamos a comentar algunos ejemplos que hemos en la FR. Hay varios campos de aplicación. Nosotros aquí hemos dicho que un campo de aplicación puede ser en hidrogeología, el otro en agronomía, después en medio ambiente y geotecnia. En hidrogeología, algunas aplicaciones de ejemplo, que hay muchas más, repito, es que una curva de retención nos permite conocer la dinámica del agua saturada. Los hidrogeólogos conocemos muy bien la zona saturada del terreno, pero no conocemos tan bien la zona no saturada. Entonces, una curva de retención nos puede proporcionar mucha información. Si conocemos la dinámica, podemos conocer qué comportamiento va a tener un contaminante en esta zona. También podemos cuantificar la recarga de un acuífero subyacente a esta zona no saturada. Otro ejemplo es que podemos determinar la tasa de infiltración de una balsa de retención. Y podemos comparar y verificar curvas de retención obtenidas con datos texturales. A veces estas curvas obtenidas con datos texturales no se acaban de ajustar a la realidad, es fácil importante. Pues si obtenemos una curva con estos sistemas, podemos comparar las dos curvas obtenidas por distintos métodos. Otro campo de aplicación puede ser agronomía. Y una curva de retención nos permite conocer los puntos característicos de una curva, que serían capacidad de campo y punto de marchitez. Con estos dos puntos podemos conocer la calidad. También una curva de retención nos permite optimizar el agua de riego. Podemos conocer el bulbo de humectación. Por ejemplo, a qué profundidad nos va a llegar el frente de humectación y a qué distancia horizontal va a llegar. Podemos simular qué dinámica hay o qué relación hay entre las plantas y el suelo. También podemos clasificar la calidad que tiene nuestro suelo, el suelo de nuestra parcela. Y podemos verificar si un surfactante tiene el efecto que nosotros esperamos tener o no. En medio ambiente, por ejemplo, podemos verificar si después de un incendio forestal el suelo tiene un comportamiento más hidrófobo o no. Comprobar si un suelo tiene un comportamiento como de filtro ante un contaminante o no. También podemos determinar la erosión de pendientes. Y finalmente en geotecnia podemos determinar la expansibilidad de un terreno y también podemos determinar la superficie específica de las partículas y la infiltración en pavimentos de carreteras. Estos serían los 4 campos de aplicación que una curva de retención puede tener influencia y los ejemplos. Y ahora vamos a la parte más importante del seminario. Cuando nosotros tenemos una necesidad de obtener una curva de retención, porque sabemos que una curva de retención va a proporcionar una información concreta que necesitamos, hay que pensar bien la aplicación. Entonces, tenemos que pensar qué parte de la curva va a dar esta información. A lo largo de la curva de retención hay distintas partes, ya hemos comentado, y cada parte nos da una información u otra. El estado energético del agua es uno o es otro. Por ejemplo, si nosotros queremos cuantificar la recarga de un acuífero, tenemos que obtener la parte inicial de la curva de retención donde el saturado, porque el estado energético del agua es el gravimétrico, que es cuando el agua tiene movimiento y
el agua puede ser drenada. No vamos a obtener la final de la curva de retención, donde el estado energético es el higroscópico, porque no hay drenaje de agua en esta parte. Cuando tenemos claro esta parte, podemos sistema adecuado para obtener la curva de retención. Entonces obtenemos los puntos experimentales, tratamos los datos y ajustamos los datos a un modelo matemático con el HyProp-Fit. Y ahora vamos a nombrar varios ejemplos de varios ensayos que hemos hecho aquí en la Ferrer para aclarar estos pasos. Por ejemplo, en geotecnia, si se quiere determinar la expansibilidad de un terreno, esto se puede hacer con una curva de retención. Antes de todo hay que pensar qué parte nos va a dar esta información en la parte seca. ¿Por qué? Porque la expansibilidad de un terreno se puede determinar con el rango de 1 megapascal hasta 1000 megapascales. Y los sistemas que nos van a dar esta información es el WP4C o el BSA. Si nosotros realizamos un ensayo, por ejemplo, con el BSA, que son los datos que tenemos representados aquí, y proyectamos los datos, bueno, la gravimetría y el potencial, proyectamos nuestra curva, se nos forma una recta. Entonces existe la clasificación de McKean, que nos clasifica de forma cualitativa a la expansibilidad de nuestro terreno en función de la pendiente de la recta de los datos que tenemos. Entonces tenemos la clase 3 hasta la 5 y tenemos caso especial, alta, mediana, baja o no expansiva. En este caso, la pendiente de nuestra recta es de 9,7 y sería tener una expansibilidad alta. Y aquí tenemos algún ejemplo, por ejemplo, una bentonita sería un caso especial que ya sería la máxima expansibilidad. Esto sería el primer ejemplo. Segundo ejemplo, por ejemplo, queremos cuantificar qué recarga va a tener un acuífero por parte de la zona no saturada. Pues, ¿qué parte de la curva nos va a proporcionar? Pues la parte desde el punto del contenido volumétrico saturado hasta capacidad de campo que el terreno para de drenar agua. Pues esta parte es la parte inicial de la curva de humedad. El sistema que nos va a dar esta información es el HyProp. Nosotros realizamos un ensayo con el HyProp y lo ajustamos a un modelo matemático con el HyProp-Fit. Podemos obtener los parámetros de ajuste que los vamos a necesitar para introducirlos en un programa de simulación para cuantificar cuánta agua se nos va a recargar. Y aquí tenemos la pantalla de HyProp-Fit. Vemos a la izquierda que hay todos los 7 modelos. Y una vez está ajustado, pues podemos obtener pues todos los parámetros de ajuste. En este caso, si nosotros hemos cuantificado alguna recarga algún ejemplo de recarga de algún acuífero supuesto, y el programa de simulación Hydrus requiere de estos parámetros de ajuste. Solo hay que introducir los de ajuste que nos da el HyProp-Fit y podemos cuantificar la recarga. Otro ejemplo en medio ambiente, en el caso hipotético de que queramos saber qué comportamiento va a tener un contaminante en un suelo determinado. Por ejemplo, si un suelo nos va a hacer un efecto filtro y va a proteger las aguas subterráneas de este contaminante. Pues, ¿qué parte de la curva se va a necesitar? Va a ser la parte inicial, ya que es cuando el agua tiene movimiento. Igual que antes, que va a proporcionar esta información. En este caso, si en esta fotografía tenemos un perfil con 3 horizontes, pues se tendría que realizar la curva de retención de los 3 horizontes y simular qué comportamiento tendría este perfil con los parámetros de ajuste de la curva.
Otro ejemplo en agronomía. Se quiere conocer la CRAT del. Por esto necesitamos conocer la capacidad de campo y punto de marchitez permanente. ¿Qué parte de la curva nos va a dar esta información? Pues será la parte central. Y los que nos van a proporcionar la información son la combinación de datos del HiProp y el W4C. ¿Por qué los dos sistemas? Pues porque el HiProp no tiene un rango de medida lo suficientemente para llegar hasta el punto de marchitez, y el WP4C no tiene el rango de medida lo suficientemente húmedo para llegar a esta capacidad de campo. En este caso, realizar los dos ensayos con los dos sistemas y combinar los datos. Si hacemos los dos ensayos y los tratamos con el obtenemos nuestra curva de retención y podemos exportar los dos puntos, capacidad de campo y punto de marchitez. Aquí capacidad de campo es 0,53 pf, que es 33 kilopascales, y 242 pf, que es 1500 kilopascales. Estos 33 kilopascales y 1500 kilopascales son dos puntos por convenio, pero en función del suelo, la muestra que tenemos, pueden ser distintos estos dos puntos. Y finalmente, otro en agronomía, esto es el último ensayo que hemos realizado aquí en la Ferrer, y se trataba de verificar el efecto de un surfactante. Se quería mejorar la infiltración del agua en una parcela concreta. Y se hizo el ensayo con el HiProp, que lo veis en el recuadro rojo, y con el WP4. Tenemos representados tres ensayos. El azul, que es la muestra que no está tratada con el producto, y dos ensayos, que es el rojo y el verde, que son muestras que sí que se trataron con la muestra. Entonces, la intención es, el resultado que esperábamos nosotros era que el terreno retuviera menos agua. Y el resultado fue este. Si podéis observar que las curvas rojas y verdes retienen menos agua que la azul, que era la que no estaba tratada con el producto. Y si os fijáis, también hicimos el ensayo con el WP4C, que es la parte final, son los puntos que están rellenos rojos y azules. Podéis ver que no hay ninguna diferencia entre la muestra tratada y la muestra que no está tratada. Entonces la conclusión es que la parte que nos proporciona la información que nosotros queremos es la parte inicial de la curva. O sea, que solo tuviéramos que haber hecho el ensayo con el HiProp. Con el W4 no hacía falta. Y ver algunos resultados de este ensayo. Tenemos la muestra 1, la azul, que no era la tratada, y la 2 y la 3, que sí que estaba tratada. Y tenemos los datos del contenido de agua en milímetros por metro de 10 y 1500 kilopascales. Y podemos ver que las muestras 2 y 3 retienen menos agua que la muestra 1, que no estaba tratada. También el potencial de entrada de aire se avanza, se produce menos potencial en las muestras que estaban tratadas, con la muestra que no estaba tratada. Y finalmente, estos han sido los 4 o 5 ejemplos de ensayos que nosotros hemos hecho aquí y que son aplicaciones reales que le podemos dar a una curva de retención. Finalmente, como conclusiones, decir que la curva de retención es básica para la caracterización de un suelo, que no existe un único sistema para medir toda una curva de retención en todo su rango, que con los sistemas HiProp T5, WP4C y DSA
Se obtiene curvas de alta resolución y repetibilidad, que la curva de retención tiene varios campos de aplicación y, muy importante, que en función de la información que queramos obtener, una parte de la curva u otra. Y finalmente decir que hay muchísimas aplicaciones por la curva de retención y que la curva de retención juega un papel importante. Pues finalmente deciros que muchas gracias por vuestra asistencia. Aquí tenéis mi mail de contacto o el teléfono de la oficina o la web de la PRE o de Decagon UMS. En estas dos páginas web hay varios seminarios colgados o información de los sistemas o de retención. Y deciros que en las próximas semanas o meses vamos a realizar más seminarios online y vamos a profundizar más en los sistemas y cómo se tienen que tratar datos y tratar las muestras. Y que si tenéis dudas, pues podéis escribirlas en el chat de este seminario o mandarme un mail o llamar a la oficina. Así que muchas gracias y hasta la próxima.